Rubí. El destino de un Grimm capítulo 35. Recuerdo su... Fenrir golpeó con fuerza la pared del fondo y su cuerpo dolorido se desplomó al suelo mientras su aura se disipaba. Al otro lado de la habitación, Ozpin sostenía su bastón en alto en su mano, con la punta acababa de golpear al Grimm en el pecho. «Estás mejorando en el ataque», comentó el director, colocando su bastón de nuevo en el suelo, «pero tu defensa aún es deficiente. Si sigues permitiendo que te golpeen, tu aura se agotará rápidamente y quedarás fuera de la pelea demasiado pronto». «¿Cómo se supone que voy a defenderme cuando apenas puedo seguir tus movimientos?», se preguntó el alfa, apretando los dientes con frustración. El maestro y el estudiante estaban entrenando en una aula desocupada. Ozpin había elegido esta habitación porque había pensado que era mejor que entrenar en la habitación de Fenrir y correr el riesgo de destruir el lugar. Todo lo que se podía ver desde las ventanas era el cielo negro como la tinta, la luna oscurecida por las nubes. Afortunadamente, esto no fue un gran problema para Fenrir, ya que su visión nocturna de Faunus le permitía ver perfectamente bien, incluso con poca luz. Aunque eso le hizo preguntarse cómo Ozpin, un humano que usaba gafas, aparentemente era capaz de ver también. «Voy a atacarte, señor Lupus», dijo Ozpin mientras Fenrir se ponía de pie, «defiéndete». Un destello de luz verde fue toda la advertencia que recibió Fenrir, antes de que Ozpin estuviera justo encima de él. El hombre de cabello gris sostuvo su bastón sobre su cabeza y lo golpeó hacia el cráneo desprotegido de Fenrir. Justo a tiempo, el alfa lanzó su frostbite hacia arriba y las hojas chocaron contra el material endurecido que constituía The Long Memory. Usando su fuerza, Fenrir empujó el bastón de Ozpin con la esperanza de hacer que el hombre tropezara y quedara expuesto a un contraataque. Pero el hombre mayor era bueno y se recuperó rápidamente, reanudando instantáneamente su ataque contra Fenrir. La pareja había estado enfrentándose durante casi media hora, y el Beowulf una vez más intentó asestarle un solo golpe al veterano Huntsman. Con el tiempo, Fenrir se estaba acostumbrando poco a poco al patrón de ataque de Ozpin. Era increíblemente rápido, pero sus golpes no eran tan dañinos, más bien una molestia que otra cosa. Pero todos esos golpes se acumulaban, y ahora Fenrir estaba adolorido por todos los múltiples pinchazos y golpes que había recibido de ese molesto bastón. En más de una ocasión, Fenrir había intentado usar sus espadas para destrozar el bastón, pero Ozpin era inteligente y siempre mantenía su bastón fuera de su alcance. Todo esto significaba que Fenrir tenía que jugar a la defensiva durante la mayor parte de la pelea, con muy pocas oportunidades de pasar a la ofensiva, lo cual, si el Grimm era honesto, era uno de sus puntos más débiles en combate. Si bien al principio pudo mantener el ritmo y bloquear los ataques de Ozpin, finalmente se vio abrumado y el hombre lo golpeó de lleno en el estómago. Gruñendo con una ira cada vez mayor, Fenrir agarró el bastón con una mano y golpeó hacia adelante, con la esperanza de quitarle esas brillantes motas de la cara a Ozpin. Pero una vez más, el hombre demostró ser mucho más experimentado que el lobo, ya que esquivó con fluidez el ataque, arrancó su bastón del agarre del aturdido Grimm y golpeó a Fenrir con su movimiento característico. Una serie de golpes rápidos que dejaron a su oponente tambaleándose, y luego una estocada masiva que creó una onda expansiva de energía verde que arrojó a su enemigo al aire y lo hizo caer al suelo. Cuando dejó de rodar, Fenrir se quedó mirando al techo, gimiendo en silencio mientras su cuerpo presentaba un argumento muy persuasivo para quedarse allí tumbado durante 1 hora, o 7. Luchas como un depredador en la naturaleza, continuó Ozpin por encima de él, toda tu energía se agota en los primeros minutos de la pelea, dejándote exhausto si dura más que eso. Tómate tu tiempo, señor Lupus. Fenrir luchó contra el impulso de dejar de moverse y se puso de pie de un salto. Esta vez, Ozpin no hizo ningún movimiento hacia adelante, sino que esperó a ver qué intentaría hacer el Grimm. Creo que puedo hacer una última explosión, pensó Fenrir, ya empezando a invocar su aura debilitada. La única vez que Fenrir había podido atacar en este combate fue cuando estaba usando su aura, su forma desaparecía en un torbellino de hielo y nieve mientras su velocidad y fuerza eran mejoradas por la energía del alma. El único problema con esto era el exasperantemente corto límite de tiempo del que Fenrir todavía estaba a merced.
Preparándose para un último y desesperado empujón, Fenrir activó su aura, la energía azul profunda salió de su cuerpo y al instante bajó la temperatura de la habitación varios grados. Con una sola exhalación de niebla blanca, Fenrir se lanzó hacia adelante a través del aire, su cuerpo se transformó en una ráfaga de copos de nieve. Raarg. El Beowulf se abalanzó sobre el director, que ahora estaba usando su propia aura para mantenerse fuera del alcance de Frostbite. A medida que pasaban los segundos, el alfa hizo todo lo que se le ocurrió para asestarle un solo golpe a Ozpin. Para crédito del joven, Ozpin realmente tuvo que esforzarse para evitar los ataques del lobo. Más de una vez, apenas logró bloquear algunos golpes a tiempo, sintiendo que el aire junto a sus mejillas era cortado por las brillantes cuchillas de Frostbite. Las chispas volaron por el aire cuando los guanteletes y los bastones chocaron entre sí. Motas de hielo flotaron perezosamente alrededor de la pareja mientras Fenrir atacaba desde todos los ángulos. Arriba, abajo, izquierda, derecha, cabeza, pecho, brazos, piernas. En un momento, Fenrir incluso intentó sorprender al hombre mayor golpeándolo con una patada en lugar de con sus espadas. Ozpin bloqueó el ataque repentino, pero la fuerza del golpe lo empujó ligeramente hacia atrás, sus pies resbalaron en el suelo. Lamentablemente, Fenrir no pudo hacer más después de esto ya que, con un grito de dolor, su aura desapareció y lo dejó encorvado, jadeando por aire. Levantó la vista justo a tiempo para ver que Ozpin ya se había acercado y había echado el brazo hacia atrás para asestarle otro golpe al exhausto Beowulf. Fenrir cerró los ojos con fuerza, preparándose para el dolor del golpe. Lo que recibió en cambio fue un ligero golpe en la sien y una risa apagada de Ozpin. Creo que eso será todo por hoy, dijo Ozpin, devolviendo su bastón a su posición correcta y caminando hacia los escritorios vacíos que bordeaban el perímetro del área de entrenamiento. Fenrir permaneció arrodillado en el suelo durante un rato, tomando aire con dificultad. No podía concentrarse en la amargura de la derrota, solo podía concentrarse en la extraña presión helada que se acumulaba en su garganta. Probablemente debería hacerme revisar esto. Fueron los pensamientos iniciales de Fenrir, pero tan pronto como lo pensó, la presión ya comenzó a disiparse. Mientras debatía si hablar o no con Ozpin sobre este extraño suceso, Fenrir se puso de pie tambaleándose y se unió al director, acercando una silla para apoyar la cabeza. «Estás mejorando, señor Lupus», comentó Ozpin mientras escribía algo en su pergamino. «No lo parece», se quejó Fenrir, mientras se cuidaba un bulto creciente en la parte posterior de la cabeza. «Si no fuera por este maldito límite de tiempo, podría ofrecer más pelea». El cazador mayor tarareaba suavemente, con una mirada cómplice en sus ojos que nunca dejaba de exasperar al lobo. «Hablando de tu límite de tiempo», dijo, «en ese último empujón, aguantaste 20 segundos completos. Puede que no lo notes, pero has estado mejorando. Poco a poco estás logrando la simbiosis con tu aura». El Grim parpadeó sorprendido. No se había dado cuenta de que su límite de tiempo aumentaba constantemente a medida que pasaba el tiempo. Sin embargo, ahora que lo pensaba, sentía que podía aguantar un poco más cuando su aura estaba activada. «Ten paciencia, Fenrir», dijo Ozpin en tono de apoyo, cerrando su pergamino. «Te llevará tiempo dominar por completo tu aura. No naciste con la ventaja de poseer un alma al instante, e incluso aquellos que la poseen, aún enfrentan desafíos». «Estoy acostumbrado a desafiar a Ozpin», replicó Fenrir con dureza. «Pasé el primer año de mi vida siendo brutalmente entrenado por mis padres. No pude salir al mundo por mi cuenta hasta que pude vencerlos a ambos en combate». El Beowulf resopló y miró hacia un rincón de la habitación. Ozpin podía decir todas las perogrulladas que quisiera, pero eso no cambiaba el hecho de que hasta que finalmente le diera un golpe al hombre mayor, Fenrir no estaría satisfecho. «Sí, es cierto, no eres como la mayoría de los hermanos Grimm, tienes una madre y un padre», dijo Ozpin, como si acabara de recordar ese pequeño detalle. El hombre se volvió hacia el Beowulf adolescente con una mirada de curiosidad. Por le había contado varias semanas atrás que Fenrir era aparentemente una raza rara. Un Grimm nato con padres y una infancia, aunque breve, de solo un año. Ozpin no había preguntado sobre eso por respeto a la privacidad de Fenrir, pero pensó que no habría mucho daño en preguntar ahora.
Si se me permite preguntar, ¿cómo eran tus padres, Fenrir? Nunca he oído hablar de que los Grimm criaran a sus crías en la naturaleza. Tengo curiosidad por saber cómo funciona todo ese proceso. Fenrir miró al director, una mirada que sugería que su instinto inicial era negarse a dar una respuesta a las preguntas del hombre. En cambio, Fenrir solo suspiró y miró sus manos, con la cola balanceándose perezosamente detrás de él. Eran fríos, dijo de repente. Estaban concentrados, eran intensos. Todos los días me inculcaban en el cerebro la importancia del trabajo de mi pueblo. Me enseñaban a cazar, a luchar y, cuando estaban seguros de que estaba listo, me enviaban solo. Inquieto, Fenrir se levantó de su asiento y caminó en un pequeño círculo. Realmente lo irritaba cada vez que hablaba de sus padres con los humanos. Después de su charla con Ruby y Jan, decidió deshacerse de un posible tema de conversación e informó a los demás sobre su pasado, antes de que pudieran preguntarle primero. Le contó a todo el equipo Ruby y al equipo JNPR sobre sus padres, y cómo eran como esperabas que fueran los padres de los Grimm. Cada vez que lo veían, lo miraban con esos ojos compasivos que lo llevaban peligrosamente cerca de perder los estribos. Era como si los humanos simplemente no pudieran comprender la idea de padres que no los mimaran, que no los cuidaran de ninguna manera, excepto para entrenarlos para el futuro. A excepción de Weiss, su reacción fue diferente a la que él esperaba. Era casi como si ella pudiera identificarse con su disonancia emocional con sus padres. Lo cual me parece ridículo. De todos ellos, ella sería la más malcriada por sus padres. Sin ofender, pero dada su familia, nació con ¿cómo es esa expresión humana? Nació con una cuchara de oro, no con una cuchara de plata en la boca. Nunca me dijeron que me amaban, continuó Fenrir, sintiendo la mirada de Ozpin en la nuca, nunca me dijeron siquiera que les gustaba. Murmuró Ozpin, sin moverse de su posición sentada. Aún así, me imagino que debieron preocuparse por ti de alguna manera. Eras su hijo, eras algo que ellos crearon, que trajeron al mundo. Yo era un activo, espetó Fenrir, ahora enojado por cómo lo que se suponía que era una sesión de entrenamiento, una vez más se había convertido en una sesión de analicemos al Beowulf. Una parte de ellos mismos que continuaría incluso después de que estuvieran muertos. Una vez más, el director se quedó mirando a Fenrir, lo que hizo que el joven gruñera y saliera corriendo, golpeando el suelo con sus botas. Ozpin observó cómo el joven Grimm seguía enfureciéndose. Es extraño, pensó. Por la forma en que te comportas, es casi como si quisieras creer que no albergaban sentimientos positivos hacia ti. Ahora bien, ¿por qué sería así? Antes de que Ozpin pudiera hacer más preguntas, Fenrir se giró bruscamente para mirarlo, con una mirada en su rostro que sugería que había recordado algo importante. ¿Quieres que demuestre que me vieron como una parte más de su legado? Preguntó Fenrir en tono burlón. Muy bien, te contaré una historia. A ustedes los humanos parece que les encantan esas historias. Ozpin hizo una mueca de dolor cuando Fenrir se puso furioso. Parecía que, a pesar de todo el progreso que había logrado, Fenrir todavía se enojaba con una rapidez alarmante. Necesitaremos trabajar en formas más constructivas de usar su ira de maneras que no impliquen violencia. Por supuesto, señor. Lupus, comparta, ofreció Ozpin felizmente, más que un poco intrigado por escuchar una historia de la infancia del Alfa. Fenrir decidió sentarse en el suelo ahora, con el ceño aún fruncido mientras miraba fijamente al demasiado alegre profesor. Tenía unos 4 o 5 meses, comenzó, todavía era demasiado pequeño y débil para ir a cazar humanos con mi madre y mi padre, así que me hicieron esperar en la cueva en la que estuviéramos alojados en ese momento. Pero estaba impaciente, quería salir y ver a esos humanos con mis propios ojos. Así que, a veces, me escapaba de la guarida y veía el mundo que me rodeaba. Y una vez, me encontré con un grupo de humanos. Hace 16 años se podía ver una pequeña bola de pelo negro azabache corriendo entre la maleza del denso bosque. El sol del mediodía colgaba sobre sus cabezas mientras la curiosa criatura saltaba sobre sus minúsculas patas. Con sus enormes ojos rojos y brillantes, el cachorro de Beowulf vio a un grupo de ratones reunidos sobre un tronco caído, mordisqueando algunas bayas recién maduras.
Jadeando de emoción, el joven alfa se agachó hasta el suelo, tal como le había enseñado su mamá. Con un paso torpe, el cachorro se dirigió lentamente hacia el grupo de roedores, moviendo la cola detrás de él. Los ratones dejaron de comer cuando sus agudos olfatos detectaron un olor peligroso justo detrás de ellos. El aire se calmó y todos los presentes en esa sección del bosque parecían contener la respiración, esperando lo que sucedería a continuación. Rag. Con un gruñido agudo, el cachorro saltó hacia adelante. Sus garras pequeñas y protuberantes se extendieron hacia adelante mientras los ratones saltaban rápidamente para apartarse y correr hacia los arbustos. Esto hizo que el cachorro, demasiado entusiasta, se estrellara de cara contra el tronco caído, y la madera podrida se partió en dos por el impacto. El cachorro gimió y gimió mientras se frotaba la pata por el hocico, que ahora le dolía. Su máscara facial era completamente blanca, todavía no tenía marcas, que no le aparecerían hasta que tuviera al menos 9 meses, según su papá. También carecía de las diversas espinas y placas óseas que tenían su mamá y su papá, y solo tenía unas pequeñas protuberancias en los hombros que algún día se convertirían en púas. Esperaba que fueran tan grandes como las de su papá. El cachorro, ignorando su intento fallido de abalanzarse sobre él, se alejó a toda velocidad por el bosque. No pasaría mucho tiempo antes de que su mamá y su papá regresaran de la cacería. Tenía que volver antes de que lo hicieran ellos o, de lo contrario, le volverían a gritar. En lo alto, un profundo y rugiente grito sacudió los árboles mientras el viento azotaba al cachorro. Entrecerrando los ojos a través de las copas de los árboles, el Beowulf vio la forma colosal de un Nevermore volando por el aire. Sus grandes alas negras tapaban el sol mientras volaba con gracia entre las nubes. El cachorro miró hacia arriba con asombro cuando el gigante Grim de tipo pájaro comenzó a desaparecer en la distancia. Lo que el cachorro no se había dado cuenta era que el Nevermore no solo había estado bramando sin motivo alguno, sino que estaba advirtiendo a cualquier Grim cercano que lo estaban persiguiendo. Había humanos armados, en la zona. ¿A dónde se fue ese maldito Nevermore? Una nueva voz resonó entre los árboles y arbustos. Una voz que el cachorro no reconoció, pero que supo al instante a qué pertenecía. De repente, el cachorro ya no se sentía tan aventurero como hacía unos minutos, con la cola enroscada a su alrededor y las orejas aplastadas sobre la cabeza. Ese ruido, esos son Dustlings, tú eras el que lo perseguía, ¿cómo pudiste perderlo? Otra voz, más grave que la primera, sobresaltó al cachorro, que ahora estaba asustado. No se trataba de un solo Dustling, sino de varios. Avanzando tan rápido y en silencio como pudo, el Beowulf se alejó a saltos, con la esperanza de volver a la cueva antes de que los Dustlings lo vieran. Sin embargo, la suerte no estuvo de su lado, ya que casi se cayó por una pequeña colina que descendía hacia un claro, donde había nada menos que 4 Dustlings parados alrededor. En serio, era del tamaño de un bulead, ¿cómo se puede perder un Grim tan grande? Oye, dame un respiro. Me arrojó un montón de barro y tierra mientras despegaba. Tengo suerte de no haberme quedado ciego. El cachorro se aplastó contra el suelo, con el corazón martilleándole en el pecho mientras observaba a los Dustlings discutir debajo de él. Nunca había visto a los humanos tan de cerca antes, al menos a los que no estaban ya muertos. A veces, su mamá o su papá traían a casa a un humano muerto que ya estaba medio devorado, pero estos estaban vivos y completamente intactos, lo que los hacía aún más aterradores para el niño. Su miedo solo empeoró cuando vio que todos llevaban armas. Estos no eran humanos comunes y corrientes, eran cazadores. Vaya, eres un orgullo para los cazadores de todo el mundo. Un defensor de la raza humana, derrotado por un montón de rocas. Ya basta. Una tercera voz interrumpió a la pareja que discutía, al parecer el líder. No tiene sentido discutir sobre esto. Ese nunca más ya no existe, pero estoy seguro de que encontraremos más Grim en la zona. Según los aldeanos cercanos, ha habido muchos de ellos en la zona recientemente. Mientras el equipo de 4 comenzaba a debatir cuál sería su próximo movimiento, el cachorro comenzó a avanzar lentamente por el perímetro del claro. Los Dustlings aún no lo habían visto, así que si era rápido, podría escabullirse entre ellos y regresar a la cueva antes de que alguien notara que se había ido.
Desafortunadamente, el cachorro había iniciado sin saberlo una tradición que continuaría durante mucho tiempo en su edad adulta, e incluso cuando terminó con un cuerpo completamente nuevo. Esa tendencia es su deprimente mala suerte. Una pata, colocada justo en el lugar equivocado, hizo que el suelo bajo los pies del cachorro se diera como la arena de un reloj de arena. El cachorro gritó mientras caía de cabeza sobre la cola directamente en medio del claro, justo a los pies de los 4 cazadores. Beowulf. Gritó alarmado el humano más cercano y los demás prepararon instantáneamente sus armas antes de ver al Grimm en cuestión. El cachorro retrocedió lentamente, respirando entrecortadamente y con fuerza, mientras el miedo lo agarraba con fuerza. Ahora, de pie junto a ellos, era dolorosamente obvio lo grandes que eran estos humanos en comparación con él. No solo eso, sino que ahora podía ver la luz reflejándose en el metal pulido de sus armas. El efecto solo hizo que los Dustlings fueran aún más aterradores a los ojos del joven Alfa. ¿Dónde está? Los 3 humanos se dieron vuelta en el lugar, con las armas en alto, mientras buscaban a la bestia. Finalmente, miraron hacia donde estaba el primer humano y vieron al Grimm en miniatura. ¿Qué demonios es eso?, dijo una tercera voz, de mujer por lo que se oía. ¿Por qué es tan pequeño? Nunca había visto un Beowulf con ese aspecto, dijo el cuarto humano, con los ojos muy abiertos mientras intentaba comprender a la extraña criatura que tenía frente a ellos. El cachorro temblaba ahora, los cañones de las armas apuntaban a su rostro. Sabía que un día lucharía contra Dustlings como estos, se enfrentaría a ellos todos los días de su vida. Pero una cosa era saberlo y experimentarlo realmente. Esos humanos, con su acero, sus armaduras y sus muecas de desprecio mientras lo miraban fijamente, eran lo más aterrador que había visto jamás. Parece un bebé Beowulf o algo así, dijo el humano más cercano, dando un paso hacia adelante y acercando su lanza hacia el hocico del cachorro, como para pincharlo. Imposible, no existe tal cosa como los jóvenes Grimm, dijo la mujer con incredulidad. ¿Acaso importa?, dijo el líder con impaciencia, cargando un enorme martillo con púas sobre su hombro. Un Grimm es un Grimm. Mátenlo y salgamos de aquí. El cachorro ladraba y aullaba tan fuerte como podía, aunque no era mucho. No le importaba si sus padres estaban enojados con él ahora, solo los quería aquí para que pudieran ahuyentar a los humanos. Espera un minuto, interrumpió la mujer humana, esto podría ser importante, deberíamos traerlo con nosotros de regreso a Vale. El consejo, o incluso el profesor Spin, querrán saber sobre esto. Bien. Gruñó el hombre antes de señalar al Dustling más cercano. Recógelo tú, supongo que lo llevaremos de vuelta al reino. Llévame, no puedes, no quiero ir contigo. El humano con la lanza se inclinó hacia adelante y estiró una mano, apuntando a la nuca del cachorro. A pesar de su miedo, el Beowulf se mantuvo firme en no ir a donde estos humanos querían llevarlo. Entonces, con un repentino aumento de velocidad, el cachorro se lanzó hacia adelante y apretó con fuerza la mano del humano. ¡Ah! ¡Quítatelo! ¡Quítatelo! ¡Arg! El hombre chilló como un gato mientras hacía girar el brazo, mientras el cachorro se aferraba a él y lo mordía con fuerza. El Beowulf sintió que un segundo par de manos le agarraban la cabeza y luego sus mandíbulas se desprendían a la fuerza de la mano que había estado mordiendo. Un humano que empuñaba una espada lo sujetaba ahora, manteniendo sus manos lejos de las fauces dentadas del Grimm que luchaba. Oh, es un cabrón muy cruel, ¿no? Sí, definitivamente es un Grimm, comentó el hombre, antes de mirar al portador de la lanza que todavía se agitaba y fruncir el ceño. Oh, deja de quejarte, ni siquiera te rompió el aura. Una vez que el hombre se dio cuenta de que ya no lo mordía, se volvió hacia la bola de pelusa negra y frunció el ceño furiosamente. Con un giro de su lanza, golpeó el pequeño cuerpo y lo arrancó de las manos del espadachín con el lado plano de la hoja de la lanza. El Grimm cayó al suelo y emitió un aullido de dolor mientras el costado le ardía de dolor. El corazón del cachorro latía frenéticamente y el miedo lo tenía clavado en el suelo mientras los humanos volvían a discutir entre ellos. Solo dije que tenemos que llevarlo de regreso a Vale. La mujer le gritó al humano de la lanza, no podemos hacer eso si lo matas estúpidamente. Oye, quítate de mi vista, eso duele.
El hombre gritó, «Arg, ¿qué más da? Ven aquí, pequeño monstruo». El hombre se acercó a él de nuevo, con los ojos todavía encendidos por la ira y una ligera vergüenza. El Beowulf miró hacia arriba con los ojos muy abiertos y carmesí y gimió de nuevo, sintiéndose completamente impotente ante esos humanos. No podía contraatacar. No podía intentar correr. Los nuevos y aterradores sentimientos que se apoderaron del cachorro lo asfixiaban, el peso aplastante del miedo desesperado parecía que estuviera tratando de aplastarlo contra el suelo. De repente, el cachorro sintió que la tierra bajo sus pies comenzaba a temblar. Los temblores eran rítmicos y rápidos, cada vez más fuertes. El cachorro pronto se dio cuenta de que esos temblores que estaba sintiendo eran pisadas. Pasos gigantes y frenéticos. Los humanos no tuvieron tiempo de reaccionar cuando una gigantesca mancha blanca y negra surgió de entre la maleza. Lo único que captaron fue un destello de piel y púas de hueso, antes de que la enorme masa se estrellara contra el humano con lanza y lo hiciera estrellarse contra un árbol. Al detenerse, un colosal alfa Beowulf se alzaba sobre los humanos, con los ojos llameantes de odio mientras mostraba sus alas a los Dustlings conmocionados. El cachorro, mientras tanto, sintió que el alivio disipaba su terror ante la vista familiar. «¡Mamá! ¡Mierda!», gritó la mujer, levantando su rifle para disparar a la cabeza del Beowulf. «Supongo que ese es el padre». El Beowulf adulto ignoró a la hembra que le apuntaba con un arma y, en cambio, cargó contra el humano con lanza que ahora yacía boca abajo en el suelo. Con una velocidad que no les dio tiempo a los cazadores a reaccionar, el alfa levantó al humano que se retorcía débilmente y apretó sus mandíbulas sobre su cabeza. El aura del hombre se agotó rápidamente y un grito ahogado apenas pudo escapar de sus labios antes de que su cabeza fuera violentamente arrancada de sus hombros. Los otros humanos miraron con horror absoluto como la sangre de sus colegas se esparcía por todo el suelo del bosque. El cachorro se quedó mirando con asombro cómo su madre se había ocupado sin esfuerzo de uno de los atacantes. Sus padres siempre hacían que pareciera tan fácil, y eso lo hacía anhelar el día en que pudiera ser tan fuerte como ellos. El alfa se volvió hacia los tres humanos restantes, con sangre goteando de sus fauces mientras se tragaba fácilmente la cabeza del humano muerto. Mostrando sus garras y colmillos, el Beowulf dejó escapar un rugido que hizo temblar los árboles de arriba. Cuando terminó su grito de guerra, el alfa saltó hacia adelante y extendió sus garras para agarrar a la mujer humana. Los humanos restantes se sobrepusieron rápidamente a su sorpresa y saltaron hacia atrás cuando el enfurecido alfa se abalanzó sobre ellos. Los sonidos de los disparos resonaron en el aire cuando la humana femenina disparó su arma y las balas de polvo alcanzaron la piel engrosada del Beowulf. El fuego cubrió la espada del otro humano mientras golpeaba las piernas del Grim, mientras que en la parte de atrás, el líder del grupo introdujo un extraño cristal púrpura en su martillo. El cachorro, aprovechando el caos, corrió hacia los arbustos y se escondió entre las zarzas espinosas. Tenía los ojos abiertos como platos mientras su madre atacaba con la agresión pura y cruda por la que los Grimm eran famosos. Los humanos gritaban y vociferaban entre ellos mientras corrían por el espacio, evitando por poco las garras y los colmillos del Beowulf. El líder golpeó el suelo con su martillo, creando un remolino violeta bajo los pies del Grimm. La madre del cachorro no tuvo tiempo de apartarse, antes de que el remolino la tirara al suelo. El humano con la espada se movió primero, saltando en el aire y apuntando la punta de su espada hacia abajo, apuntando al pecho de la bestia. Pero el alfa no sería derrotado tan fácilmente. Con un rugido de esfuerzo, el Grimm forzó su brazo hacia arriba para bloquear la puñalada. La hoja golpeó el brazo y le hizo sangrar, pero el Grimm se abrió paso a pesar del dolor y arrojó al humano fuera de sí. Rodando su enorme masa hacia un lado, el Grimm escapó del pozo de gravedad y se levantó sobre sus patas traseras. Justo a tiempo para recibir una salva explosiva en la cara del arma de la hembra. El fuego y el humo cubrieron la figura del alfa mientras gritaba de dolor y rabia. El Beowulf apartó el humo con sus enormes patas y cargó mientras la hembra continuaba disparándole. La pelea se volvió rápidamente más violenta, el alfa cambiaba rápidamente de objetivo mientras atacaba feroz e implacablemente. No importaba cuánto daño recibiera el Grimm, estaba enfurecido, la ira pura alimentaba cada uno de sus ataques.
El cachorro miró con asombro aterrorizado. Recién había aprendido a percibir las emociones negativas de los demás, y ahora mismo podía sentir el miedo que emanaba de estos humanos. Los cazadores se habían enfrentado a muchos Beowulfes antes, pero nunca se habían enfrentado a uno que pareciera tan absolutamente indiferente a su propio estado en la batalla, lo que era decir mucho considerando que la mayoría de los Green realmente no tenían un sentido de autoconservación. Pronto se hizo evidente que a pesar de su habilidad superior, el alfa estaba desgastando rápidamente su aura, y sus propias heridas permanecieron completamente ignoradas. Poniéndose detrás del lobo, el humano con la espada saltó sobre la espalda del demonio y apuñaló su arma en el hombro del Green. Un grito de dolor salió de la boca de la bestia, haciendo que todos los presentes se cubrieran los oídos. La sangre de color rojo oscuro comenzó a fluir por el frente del alfa, enmarañando su pelaje. Las marcas rojas en el rostro de la criatura ardían con una furia al rojo vivo. El Green extendió la mano, arrancó al hombre con la espada de su espalda y lo estrelló con fuerza contra el suelo. La mujer con el rifle se adelantó para intentar ayudar a su compañera de equipo. Al ver esto venir, el alfa rápidamente levantó al humano flácido y lo arrojó contra la mujer, lo que provocó que ambos cayeran al suelo. El que tenía el martillo se acercó al alfa y los rayos de electricidad recorrieron toda la parte superior del martillo con púas. La madre de los cachorros logró bloquear el golpe del humano justo a tiempo, pero aún le dolían los brazos después, y la fuerza del golpe la hizo retroceder unos cuantos metros. Jadeando, la alfa miró hacia el lugar donde sabía que se escondía su cachorro. A través de los arbustos, pudo ver fácilmente los brillantes ojos rojos de su hijo. El cachorro pateaba el suelo con ansiedad, con las orejas dobladas hacia atrás por el miedo. Ella sabía que él no estaba listo, ni mucho menos listo para esto. Pero también sabía que no duraría mucho más contra esos tres Dustling. Necesitaba ayuda, o seguramente moriría. Entonces, en la breve pausa entre los golpes, el alfa soltó un largo aullido. Los humanos no lo notaron, pero este aullido era diferente del anterior. No era un grito de agresión, sino una señal de ayuda. Una señal que fue escuchada por otro alfa. La batalla continuó, y Beowulf adoptó una actitud más defensiva mientras esperaba la llegada de su pareja. En un momento dado, tuvo suerte y corneó a la hembra en el costado con las púas de su brazo. Con uno de los oponentes de Green derribado, el alfa solo tuvo que levantar su enorme pata y aplastar la cabeza del Dustling contra la tierra. El cachorro observó con asco y fascinación cómo la cabeza del humano explotaba bajo la pata de su madre. Su asombro se transformó en miedo cuando el humano con el martillo cargó hacia adelante y golpeó a su madre en el mentón. El alfa se desplomó sobre su espalda, gimiendo un poco mientras sentía la mandíbula entumecida. Los dos cazadores restantes avanzaron, ambos preparados para asestar el golpe mortal a este monstruo. Atormentado por el terror, el cachorro apenas podía respirar mientras veía a estos humanos prepararse para matar a su madre. Olvidándose de esconderse, el joven Beowulf saltó de los arbustos y cortó el paso a los humanos restantes, interponiéndose entre ellos y su madre. ¿De verdad?, preguntó el humano con espada, incrédulo. ¿De verdad vas a hacer esto? Sí, es realmente aterrador, pequeño diablillo. El cachorro sintió pequeñas chispas de ira chisporrotear en su interior, pero se mantuvo firme, haciendo todo lo posible por gruñirles a esos humanos que habían lastimado a su madre. La alfa, mientras tanto, tenía las orejas alertas al captar un sonido distante que se acercaba rápidamente. Al diablo con esto, gruñó el líder, llevando su martillo sobre el hombro. Mátenlos a ambos, podemos decírselo al consejo más tarde, y si no nos creen, será su culpa. Asintiendo con la cabeza en señal de acuerdo, el espadachín se agachó preparándose para cortar al cachorro y a la madre de un solo golpe limpio. De repente, el suelo bajo los pies del humano se oscureció, como si estuviera cubierto por una sombra, pero la sombra no podía pertenecer al humano. Al girarse para mirar hacia arriba, los ojos del hombre se abrieron de miedo mientras rápidamente rodaba para esquivar una enorme masa cubierta de púas que se estrelló contra el lugar donde estaba parado. Un segundo alfa Beowulf se desenroscó y se irguió hasta alcanzar su máxima altura, dominando a los demás habitantes del claro.
Este era más corpulento que el otro y tenía púas más grandes en los hombros, y aunque tenía una máscara en lugar de rostro, hasta un ciego podría darse cuenta de que este Grim estaba fuera de sí de furia. El cachorro miró la nueva figura y sintió tanto alivio como inquietud al verla. Padre, la madre del cachorro aprovechó la distracción que le produjo la repentina llegada de su pareja para lanzarse hacia el humano de la espada y cortarle la espalda con sus garras. La acción provocó que el aura del hombre se desintegrara por completo mientras gritaba de dolor. Con un último esfuerzo, la hembra levantó al humano en el aire, su pata derecha sostenía su cabeza mientras que la izquierda sostenía sus piernas. Con un fuerte tirón, el alfa tiró y finalmente partió al humano en dos. La sangre y las vísceras se esparcieron como una fuente por la tierra, unas gotas cayeron sobre el cachorro, manchando el blanco puro de su máscara. El macho alfa saltó hacia el último humano que quedaba, quien usó la longitud de su martillo para contener las fauces abiertas del Grim. Los dientes afilados como navajas de la bestia estaban a escasos centímetros de la cabeza del hombre, y el sudor le corría por la frente mientras retenía al monstruo. Milagrosamente, el cazador logró empujar al Beowulf hacia atrás, aprovechando la repentina pérdida de equilibrio de la bestia para golpear con fuerza el costado del Grim con su arma. El alfa rugió cuando las púas del martillo se clavaron en su piel, pero el dolor aparentemente solo lo enfureció más. El Grim le dio un revés al humano que lo empujó a través del claro y lo envió a estrellarse contra un pino cercano. El alfa cargó contra él, con garras y colmillos extendidos por todos lados mientras los dos comenzaban su batalla en serio. La madre, que había acabado con el cadáver mutilado de su última presa, se apresuró a volver con su cachorro y se agachó sobre él, como si lo protegiera con su cuerpo. El cachorro seguía observando entre las piernas de su madre. Su padre y este humano luchaban ferozmente, el alfa constantemente a la ofensiva, sin detenerse apenas para respirar mientras el humano intentaba asestar todos los golpes que podía. Era una carrera salvaje y frenética de dos seres impulsados a matarse entre sí. El cachorro apenas podía recordar respirar, pero de todos modos, ya no sentía tanto miedo. Después de todo lo que había visto en su corta vida, estaba más seguro que nada de que no había ningún Grim más fuerte que su padre. Como último y desesperado esfuerzo por alejarse de una situación que había escalado hasta el punto de ser incontrolable, el humano golpeó la tierra con su martillo, lo que provocó ondas de choque y arrojó pedazos de tierra y rocas. El padre del cachorro se tambaleó hacia atrás, arrastrando sus garras por el suelo para mantenerse en pie. Después de darse una oportunidad, el humano se dio la vuelta y salió corriendo tan rápido como sus piernas lo permitieron. El macho alfa se burló con disgusto ante la cobardía de este Dustling, luego miró hacia el suelo levantado bajo sus patas. Fue entonces cuando el joven cachorro fue testigo del verdadero talento de su padre. Mientras que su madre era feroz y tenía autoridad absoluta en una pelea, era su padre quien poseía una fuerza bruta tal que pocos Beowulfs de su edad podían igualarla. El alfa soltó un rugido de odio, arrancó un trozo enorme de tierra del tamaño de una roca y lo arrojó con toda su fuerza contra el humano que huía. El proyectil dio en el blanco y el hombre jadeó de dolor y conmoción al estrellarse de cara contra el suelo. El alfa se lanzó hacia el humano caído, que ahora jadeaba de miedo. Mientras la bestia lo miraba con picardía, el hombre blandió su martillo en un último intento por salvar su propio pellejo. La punta del martillo alcanzó al Grim en el hocico, astillándole la máscara y haciendo que un diente saliera volando, para no volver a ser visto nunca más. En lugar de emitir siquiera un gemido de dolor, el alfa giró lentamente la cabeza hacia atrás, gruñendo por lo bajo mientras su propia sangre ennegrecida goteaba de su boca. Antes de que el humano pudiera intentarlo de nuevo, el Grim le arrancó el martillo de las manos y lo arrojó como si fuera basura. El Dustling miró al monstruo con ojos grandes y petrificados, dándose cuenta de que no había escapatoria. Su viaje terminó aquí. Con un rugido siniestro, el alfa se abalanzó sobre él y lo atacó brutalmente. Una vez que el aura se rompió, el claro del bosque se convirtió en un baño de sangre. Los gritos y alaridos de los humanos eran el único sonido que se podía escuchar a kilómetros de distancia mientras el padre de los cachorros destrozaba al humano. Finalmente, los gritos humanos cesaron y el cuerpo no se movió.
el alfa se puso de pie sobre sus patas traseras y giró su cuerpo casi 360 grados, mirando a través de todo el bosque, con los colmillos pintados de rojo y goteando sangre. Seguro de que la batalla estaba ganada, el alfa dejó escapar un aullido de victoria, cuya fuerza hizo temblar las ramas de los árboles que estaban sobre él. Cuando el peligro desapareció, la madre finalmente se levantó del suelo, lo que permitió que su cachorro volviera a moverse libremente. Una vez que estuvo libre, el cachorro saltó emocionado hacia su padre. Sin embargo, su alegría duró poco, ya que su padre lo vio y vio que sus ojos comenzaban a arder de ira. Padre, tartamudeó el cachorro, su boca aún tenía dificultades para pronunciar las palabras del idioma Grimm, que sus padres insistían que había aprendido. Raarg, gritó su padre, golpeando el suelo con sus patas y haciendo que el cachorro se encogiera de inmediato hacia atrás. Su madre, mientras tanto, solo observaba con su propia expresión furiosa, su pata izquierda vacilaba al tocar el suelo mientras una herida sangraba lentamente. ¿Qué estabas haciendo? Rugió el alfa, te dijimos que no salieras de la cueva. Yo, gimió el cachorro, con la cabeza inclinada mientras la sombra de su padre envolvía su pequeña figura. Esos pólvoros te habrían matado, ¿entiendes? ¿Has ignorado todo lo que tu madre y yo te enseñamos? Los gruñidos del poderoso alfa se convirtieron en gemidos cuando la herida en su costado se encendió, la adrenalina ya no bloqueaba el dolor. Agarrándose el costado con fuerza, el Beowulf miró a su temblorosa progenie y gruñó en voz baja, las espinas de su espalda se flexionaron con irritación. Podrías haber muerto, niño estúpido. Continuó el Grimm mayor, con la voz no tan fuerte y enojada como antes, pero todavía bastante enfadada, no estás ni de cerca listo para luchar contra esos humanos. No dejaré que mi hijo muera tan pronto y tan tontamente, debes seguir adelante cuando tu madre y yo hayamos desaparecido, eres nuestro sucesor. ¿Entiendes? Cuando el cachorro simplemente continuó mirando abatido al suelo, el alfa gruñó y se acercó más al pequeño Grimm. Mírame muchacho. Finalmente, el cachorro, que había reunido el valor suficiente para mirar a su padre, habló con una voz apagada y llorosa, y sus brillantes ojos rojos brillaron de vergüenza y tristeza. La visión hizo que el ceño del macho alfa se profundizara. Lo siento, chilló finalmente el cachorro. No te disculpe, espetó el padre, mejora. Mi compañero. La madre finalmente habló, sus propios ojos severos mirando fijamente a su compañero, ya basta. El niño ha aprendido a partir de hoy, no otra vez hará esto. En esa última parte, la madre le dirigió a su hijo una mirada muy directa, como desafiándolo a cuestionar esa afirmación. No lo hizo. Al observar los cortes y heridas que cubrían el cuerpo de su compañero, la mirada del Beowulf se suavizó un poco, aunque se endureció cuando volvió a mirar a su cachorro. Vuelve a la cueva, ahora. Sin nada más que decir, el Grimm mayor giró la cabeza y se acercó a su compañero. El cachorro permaneció clavado en el lugar, con sus minúsculas extremidades temblando mientras sostenían su peso, que se sentía más pesado de lo normal. Abatido y miserable, el joven lobo trotó lentamente hacia su hogar actual. Cuando se acercó al borde del claro, el cachorro miró hacia atrás y vio que su padre se había acercado a su madre para revisar su cuerpo y asegurarse de que nada estuviera demasiado dañado. Una vez más, el rostro habitualmente tormentoso de su padre se había suavizado mientras emitía suaves y silenciosos gemidos mientras su madre lo apartaba con suavidad, asegurándole que estaba bien. Él nunca es tan amable conmigo. Ninguno de los dos lo es, tragándose el nudo de amargura que se le había quedado atrapado en la garganta, el cachorro continuó su largo y descontento viaje de regreso a la cueva. Después de eso, mis padres fueron aún más duros en su entrenamiento conmigo, terminó Fenrir su relato, sus ojos nublados por el recuerdo, apenas tuve tiempo para descansar antes de que me pusieran a prueba una vez más. Cada vez que me equivocaba, me recordaban ese día, me decían que no podía pasar otro día siendo tan débil e indefenso, porque tal vez no estarían allí la próxima vez. El ya adulto Grimborn respiró hondo cuando finalmente dejó de hablar. Nunca le había contado esa historia a ningún ser vivo, y con razón. Era una vergüenza para su pasado, un momento de estupidez que casi le había costado la vida.
Sin embargo, ahora que todo había salido a la luz, le producía una sensación de satisfacción. Al recordarlo, ahora estaba seguro de que sus padres siempre lo habían visto como una tarea. Y, una vez más, nunca los había criticado por eso, era el estilo de los Grimm. Ahora solo podía esperar que Ozpin lo viera de la misma manera. Hablando del director, no había dicho ni una palabra desde que Fenrir había comenzado su relato. Al mirarlo, Fenrir luchó contra el impulso de gruñir mientras su temperamento se encendía. Ozpin solo lo estaba mirando. La más pequeña de las sonrisas en su rostro mientras sus ojos brillaban con seguridad detrás de sus gafas. Su postura era relajada y su rostro sereno, lo cual no era en absoluto lo que Fenrir quería. Después de un sólido minuto de silencio, Fenrir perdió toda la paciencia. «Bueno», dijo, levantando ligeramente la voz. «¿No tienes nada que decir?» Ozpin, por su parte, apenas reaccionó a la agresión de Fenrir, prefiriendo simplemente levantarse y caminar por la habitación, mirando hacia la ventana hacia el cielo nocturno. «Creo, señor Lupus», dijo finalmente Ozpin, «que ha malinterpretado enormemente lo que ocurrió ese día en el bosque». Fenrir parpadeó, sorprendido y sin poder creer la atrevida afirmación del hombre mayor. El hecho de que el hombre tuviera el descaro de decir que lo que Fenrir había aprendido ese día era incorrecto, cuando él mismo ni siquiera había estado allí, fue suficiente para que el Grimm considerara seriamente salir furioso de la habitación en ese mismo instante. «¿Qué carajo quieres decir?», preguntó entre dientes apretados. «Dices que tus padres no te querían porque se enfadaron cuando supieron que les habías desobedecido. Pero creo que es más probable que cuando vieron que estabas en peligro, que estaban a punto de matarte o de que te arrebatarían, se asustaron». Fenrir dio un paso atrás, su rostro ahora inseguro y sus puños apretados a sus costados. «Te presionaron tan fuerte como lo hicieron, porque querían que sobrevivieras», continuó Ozpin, «si bien puede que no sean los mejores en expresar afecto, lo que creo que es razonable asumir que es el caso de todos los Grimm, pero no veo ninguna malicia genuina en sus acciones ese día. Al menos, no hacia ti». La cabeza de Fenrir se inclinó hacia abajo y sus brazos comenzaron a temblar. Lo que Ozpin estaba diciendo no estaba mal. Pero si admitía que el profesor tenía razón, entonces eso significaría, creo que esto fue más un caso de amor duro, dijo Ozpin, su sonrisa vaciló cuando vio que el Grimm seguía luciendo cada vez más inquieto, pero señor Lupus, puedo decir con confianza que creo que sus padres sí lo amaban. Basta. El grito repentino rompió el silencio del aula vacía. La mirada en el rostro del joven Alfa hizo que la expresión de Ozpin cambiara a una más seria. Fenrir respiraba con dificultad ahora, sus nudillos estaban blancos mientras su cola se curvaba y azotaba el aire agitadamente. Pero fueron los ojos los que realmente le hicieron saber a Ozpin que estaba sucediendo algo más de lo que había pensado inicialmente. Sus ojos se veían tan tristes. «Ellos no me amaban», dijo Fenrir, con el pecho agitado, ya que ahora parecía estar hablando más consigo mismo que con Ozpin. «Los Grimm no sienten amor. No tenemos alma, no podemos, no pueden, ellos no podrían haber, ellos». El Beowulf parecía realmente perdido ahora, sus emociones se le escapaban, volviéndose cada vez más imposibles de controlar. El hombre mayor miró al joven por un momento, antes de que un pensamiento repentino le trajera una ola de claridad. Fenrir dijo en voz baja, captando la atención del joven. «No se trata de si te aman o no, ¿verdad?». Fenrir miró al director con una punzada de miedo en el estómago, antes de que esa sensación nauseabunda creciera demasiado y cerró los ojos con fuerza. Una sensación de ardor que Fenrir había empezado a odiar al instante emanaba de detrás de sus párpados. La combatió con todas sus fuerzas, su orgullo de Grimm no le permitía mostrar ningún signo de debilidad. Se trata de que no quieres reconocer ni por un segundo que tal vez te hayan amado. Ozpin finalmente adivinó correctamente. Porque si haces eso, entonces, Ozpin dejó el final de esa frase en el aire, esperando que el Grimm la terminara. Por doloroso que esto fuera para el Grimm, Ozpin necesitaba oírlo decirlo. «Entonces, eso solo empeora mi traición», dijo finalmente Fenrir con voz entrecortada.
Si realmente se preocupaban por mí, entonces el hecho de que esté aquí, entre humanos, aprendiendo de ellos, haciéndome amigo de ellos. Bien podría haberme dado la vuelta y escupirles en la cara. Ahora el Grim estaba completamente encorvado y la cabeza le empezaba a doler a medida que el dolor en el pecho y el ardor detrás de los ojos empeoraban. Una vez más, añoró los días en los que casi nunca se sentía así, cuando su vida era un torbellino de rabia y derramamiento de sangre y no le importaba lo que los demás pensaran de él, ni siquiera sus padres. Les fallé, dijo Fenrir con voz hueca. En realidad, ya no había forma de evitarlo. Ahora estaba del lado del enemigo. Ni siquiera Ozpin, a pesar de toda su sabiduría, podía ofrecer argumentos en contra. Fenrir era un traidor a su pueblo ahora, y lo peor era que ni siquiera había sido su elección serlo. Si lo supieran, Fenrir habló en un susurro, me odiarían. Siempre sería el peor tipo de Grim. Ozpin detuvo a Fenrir antes de que tuviera la oportunidad de hundirse más en esos pensamientos deprimentes, colocó una mano gentil sobre el hombro de Fenrir y lo agarró suavemente. Cuando el Beowulf lo miró, con los hombros tensos por el contacto, Ozpin le ofreció el único consejo que se le ocurrió. No puedes deshacer lo que ya sucedió, Fenrir. Por mucho que todos lo deseemos en un momento u otro, no podemos cambiar el pasado. Fenrir vio un rastro de profundo y antiguo arrepentimiento reflejado en los ojos castaños oscuros del hombre, pero desapareció tan rápido como había llegado. Pero podemos aprender de ello. Podemos seguir adelante. Pero, por encima de todo, no podemos permitir que nos detenga. El hecho de que ya no puedas estar con tu gente no significa que no puedas seguir siendo un guardián de Remnant. Eso es lo que quieres ser, ¿no? Ante la pregunta de Ozpin, el Grim solo asintió levemente. No importaba lo que pasara, él defendería este planeta hasta su último aliento. Eso nunca cambiaría. Y eso tampoco significa que tengas que pasar por la vida sin ser amado o no ser querido, continuó Ozpin, creo que perteneces aquí, Fenrir, incluso si el resto de la escuela no está de acuerdo conmigo. Si bien tu vida puede no ser lo que esperabas, aún puedes hacer que valga la pena vivirla. No estás solo y no eres un fracaso. El profesor se echó hacia atrás y se quedó quieto mientras Fenrir intentaba recuperar rápidamente la compostura. Cuando estuvo seguro de que ya no parecía un perro apaleado, le lanzó una mirada perpleja al extraño director de Beacon. ¿Por qué siempre eres tan amable conmigo? No lo entiendo. No te entiendo. Ozpin rió entre dientes con ganas. Hay pocas personas que hagan lo que hace el señor Lupus, afirmó, provocando que el Grim lo mirara con indiferencia. Pero para responder a tu pregunta, porque eres mi alumno, y todos merecen que se les trate con un poco de amabilidad de vez en cuando. El Grim miró al humano que lo había llevado a esta academia, quien a pesar de todas las razones que Fenrir había dado para dudar de él, todavía lo aceptó. Antes de que pudiera detenerlo, Fenrir se rió. Una risa genuina e incrédula que le hizo vibrar el pecho mientras subía por su garganta y salía por su boca. «Estás loco», dijo antes de empezar a reír de nuevo. Ozpin se unió poco después, aunque su risa era mucho más reservada. Cuando los dos finalmente recuperaron el control, Ozpin se giró y comenzó a caminar hacia la salida del aula. «Bueno, creo que eso será todo por esta noche», dijo, «duerma un poco, señor Lupus. Los exámenes parciales comienzan en 2 días. Lo último que querrá es entrar al salón de exámenes medio dormido». Fenrir asintió para demostrar que había oído al hombre, antes de que Ozpin finalmente atravesara la puerta y desapareciera de la vista. Fenrir se giró para mirar el cielo, la luna fracturada asomándose a través de la capa de nubes apenas. La miró fijamente durante lo que parecieron horas, antes de finalmente mirar sus manos pálidas. «Madre, padre, tal vez sí te preocupaste por mí, a tu manera. Lo lamento. Sé que esta no es la vida que querías para mí. Sé que si pudieras verme ahora, te avergonzarías de mí». Apretando sus manos, la expresión de Fenrir se endureció mientras finalmente se sacudía de encima los últimos arrepentimientos persistentes de su transformación en un niño fauno. «Pero seguiré adelante a pesar de todo. Seré un guardián. Defenderé Remnant con todo lo que tengo. Incluso si eso significa luchar junto a los humanos para lograrlo. Espero que no nos volvamos a encontrar nunca más».
El domingo por la tarde fue un día soleado y delicioso. Al menos, eso creía la mayoría de la gente. Fenrir podía vivir sin él. Nunca había sido un gran fanático del sol, especialmente cuando brillaba con tanta intensidad como ahora. Después de todo, los lobos siempre cazaban mejor en la oscuridad. Ni siquiera estaría aquí ahora si Weiss no hubiera insistido en que terminara de estudiar un poco antes de que comiencen los exámenes parciales mañana. Bueno, de todos modos necesitaba ir a la biblioteca. Necesito encontrar algunos libros que me ayuden a entrenar a Phtalo, porque no sé nada sobre enseñanza. Además, hay algo que he estado postergando por un tiempo. Necesito saber, mientras Fenrir se abría paso por los concurridos pasillos de la Academia Viacon, se dio cuenta de que la gente volvía a evitarlo. De hecho, eso le hizo extrañar estar en Vale, donde nadie sabía que era un Grimm y, por lo tanto, no actuaba como si fuera una enfermedad andante. Esto ya se está haciendo viejo, se quejó, agradecido de que finalmente se estaba acercando a las puertas de uno de sus lugares favoritos en toda esta academia. Antes de que pudiera siquiera levantar las manos para abrir las puertas, alguien más entró por el otro lado. Esta persona se detuvo en seco cuando se dio cuenta de que estaba a centímetros del residente Beowulf de la Academia Viacon. Esta estudiante era una niña, vestida principalmente de púrpura, con el mismo color de cabello y ojos. El único otro color que llamó la atención de inmediato para Fenrir fue la bufanda blanca que colgaba alrededor del cuello de la niña y el sombrero igualmente blanco que llevaba en la cabeza. Fenrir había leído suficientes cuentos de hadas humanos para ver que el sombrero que llevaba esta niña le resultaba familiar. Parece un sombrero de bruja. Por alguna razón, ver la bufanda desencadenó algo en el demonio lobo. Como si la hubiera visto antes en alguna parte. Antes de que pudiera pensarlo mucho, el sentido de negatividad de Fenrir comenzó a aumentar. Hoy en día, siempre estaba activo cuando pasaba por estudiantes que no eran parte del equipo rubio, el equipo JNPR, pero esta nueva oleada de energía negativa venía directamente de la chica frente a él. El miedo y el odio se mezclaron mientras la chica lo miraba con fiereza. Fenrir no se sintió intimidado en lo más mínimo, se cruzó de brazos y simplemente esperó a que esa estudiante al azar hiciera algo. Ese algo finalmente resultó ser la chica que lo esquivó sin quitarle los ojos de encima ni una vez. Fenrir, que ya no estaba nada impresionado, puso los ojos en blanco y suspiró. Normalmente no se molestaría en hablar con gente así, pero su paciencia tenía un límite. ¿Por qué no das unos pasos más hacia atrás?, dijo Fenrir de repente, haciendo que la chica se estremeciera ligeramente, para su diversión. Parece que crees que soy contagiosa después de todo. Quién sabe, acércate más y podrías infectarte. La chica parecía como si le hubieran dado una bofetada en la cara por la brusquedad y la rapidez con la que Fenrir la había menospreciado. Después de quedarse de pie en una puerta, Fenrir desdobló los brazos y se alejó, con la intención de volver a lo que estaba haciendo. Eres una enfermedad. La mujer susurró, suavemente pero con mucho odio. Fenrir casi podía sentir el veneno en su lengua. El Grimm se detuvo en el lugar, sin girarse para mirarla, pero aún así girando las orejas para poder escuchar mejor lo que fuera que ese extraño iba a decir. Todos y cada uno de los de tu especie no son más que un cáncer, continuó la niña, todo lo que saben hacer es matar y destruir. Son pura maldad, y un día, todos serán aniquilados. No hay forma de que dejemos que los Grimm ganen. La última parte avivó la ira de Fenrir. La idea de que su especie pudiera perder ante la humanidad era algo en lo que no estaba dispuesto a pensar. Así que puedes gruñir y burlarte todo lo que quieras. Al final, los Grimm morirán y el mundo será un lugar mejor cuando tú ya no estés en él. Eso fue lo que hizo que Fenrir finalmente se moviera. Soltando un gruñido que salió de lo más profundo de su garganta, el Beowulf se dio la vuelta y le mostró los dientes a esta persona que se atrevió a pensar que tenía derecho a insultar a su gente, a llamarlos una enfermedad. La chica dio un paso atrás, su propia ira casi igualaba a la del Grimm. Todos los demás estudiantes en el área se habían detenido para ver de qué se trataba la repentina conmoción. Cuando vieron que el demonio lobo estaba involucrado, muchos de ellos comenzaron a inquietarse. ¿Qué estaba haciendo ese monstruo ahora?
Fenrir dio un paso hacia adelante y, cuando lo hizo, el aura de la chica se activó por instinto. Al ver el humo morado oscuro que salía del cuerpo de la chica, Fenrir volvió a detenerse mientras su mente le daba vueltas sin parar. Por alguna razón, sintió que ya había visto ese humo antes. Y entonces lo golpeó como un camión. Una imagen de una niña asustada escondida en un contenedor de basura. Una cabeza de carnero morada y sin cuerpo que lo lanza a través de un edificio. Una sensación de ardor en el pecho que le quemó el pelaje y le rompió las costillas. Tú. Fenrir jadeó en estado de shock, antes de que su ira regresara 10 veces mayor y sus ojos azul oscuro comenzaran a parpadear en rojo con odio. Te me escapaste, dijo en voz baja para que solo él y esta chica pudieran escuchar. Antes de ese día, nunca había dejado que una presa se me escapara. La chica pareció confundida por un segundo, antes de que su propio reconocimiento la golpeara, y ahora su estado emocional no era más que puro odio mientras miraba al alfa. Todos los demás en el pasillo prácticamente podían ver cómo se lanzaban cuchillos entre las miradas de las parejas. En un abrir y cerrar de ojos, el aura de Fenrir se activó. Brillantes y relucientes ondas azules de energía del alma brotaron de la forma del Beowulf mientras la temperatura del pasillo se desplomaba y se formaba hielo debajo de las botas de Fenrir. La chica retrocedió levemente ante el tamaño y la forma agresiva del aura del guerrero, pero no se echó atrás. Los demás estudiantes se quedaron mirándolos en estado de shock y un poco horrorizados. Parecía que los rumores eran ciertos. El Grimm había aprendido a usar su aura. Y estaba claro que este Grimm también poseía un aura muy fuerte. Fenrir comenzó a agacharse, extendiendo sus garras mientras seguía gruñendo y rugiendo. Ni siquiera le importaba no tener sus armas consigo en ese momento. Esta chica se le había escapado una vez, él corregiría ese error ahora mismo. La niña comenzó a estirar la mano hacia la parte posterior de su cadera cuando de repente, señor Lupus. Una voz mayor, pero autoritaria, sacó a Fenrir de su trance inducido por la ira. Fenrir miró a su izquierda y vio que el profesor Port se había abierto paso entre el grupo de estudiantes y ahora estaba de pie con las manos en las caderas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, arqueando una ceja poblada hacia el lobo y la bruja. Fenrir, que ya no ardía de ira y furia, pudo dar un paso atrás y reflexionar sobre la decisión tonta que casi había tomado. Si hubiera atacado a esta chica como estaba a punto de hacerlo, no solo habría perdido sin sus armas, sino que lo habrían expulsado inmediatamente del recinto escolar. Al recordar lo que Ozpin le había dicho la noche anterior, Fenrir decidió que la mejor opción que podía tomar en ese momento era dejarlo así. Esto había sucedido hace años, no tenía sentido enojarse por eso ahora. Entonces, con una respiración profunda, Fenrir desactivó su aura y el frío comenzó a dispersarse de inmediato. Nada, profesor, dijo con brusquedad, volviéndose para mirar a la bruja púrpura. De todos modos, eso ya es cosa del pasado. La chica seguía furiosa con él. Era evidente que esa era una humana con la que nunca se llevaría bien, lo cual era bueno porque no tenía deseos de volver a hablar con ella. Bueno, quizás una última cosa. En cuanto a lo que dijiste antes, murmuró con odio, bueno, simplemente tendremos que esperar y ver, ¿no? Con todo eso dicho y hecho, Fenrir se dio la vuelta y se marchó pisando fuerte, cerrando de un portazo las puertas de la biblioteca detrás de él. Una vez que estuvo oculto a la vista, Fenrir se reclinó con fuerza contra una estantería, pasando ambas manos por su cabello ahora cubierto de escarcha. Bueno, eso podría haber ido mejor, comentó la suave voz, pero supongo que también podría haber ido peor, así que al menos estás aprendiendo. Lo siento por eso, se disculpó Fenrir a la voz en su cabeza, es solo que, ese humano y yo tenemos una historia. Sí, lo sé. Pero no dejes que eso te detenga, tal como dijo Ozpin. Ahora creo que estabas aquí por una razón, ¿correcto? Fenrir recordó por qué estaba allí y se dirigió a la terminal disponible más cercana y se sentó. Aún era terriblemente lento en lo que respecta al manejo de esta tecnología holográfica que otros humanos parecían tan hábiles en el uso, pero estaba mejorando. Una vez que pasó la pantalla de inicio, Fenrir abrió la barra de búsqueda y sus dedos con garras se movieron torpemente sobre la superficie de luz dura.
Había tenido la intención de hacer esto desde hacía algún tiempo, pero después de su encuentro con Ladybug y la Mano Roja, sintió que necesitaba saber más que nunca. Entonces, con una respiración profunda, Fenrir comenzó a escribir. El colmillo blanco,